decisión, sino porque era un aniversario en Nicaragua. Pero así lo felicitó el mismo día, a sabiendas, él ya sabía lo que había pasado. ¿Qué es lo que propusieron el señor Daniel Ortega y en este Rosario Murillo, o Daniel Ortega, es que es al fin y al cabo el presidente? Abolir las elecciones en Nicaragua. Dijo, no, que ya no haya elecciones. ¿Para qué? No, pues, ya los conocemos, son de derecha, se apoyan a la derecha en el extranjero, etcétera. Pues usted imagínese una cosa así en cualquier otro país o en el nuestro, ¿no? La organización aprobó convocar a una reunión de cancilleres para analizar la crisis política que vive el país centroamericano. Aquí viene, bueno, yo digo que de suyo sí es importante abordar el tema, aunque, insisto, Nicaragua no está en la OEA. Donde está la bronca, y me parece que, pues ni hablar, sí hay que poner focos rojos, es que esta propuesta está impulsada por Estados Unidos. Tuvo el respaldo de 26 países. Brasil votó en contra. Y ya le contaba, México se abstuvo. El representante mexicano ante la OEA es Alejandro Encinas. Él explicó que convertir esta crisis en un asunto de seguridad regional podría profundizar el aislamiento de Nicaragua. O sea, dicho de otra manera, ya la encuentra aislada, ¿no? O sea, cuando la encuentra aislada, pues todo se dirime en las cuatro paredes del país. México cuestionó además que la propuesta estadounidense no establezca con claridad qué acciones pretende tomar. Encinas dijo que nuestro país está dispuesto a participar en los esfuerzos para atender la crisis política y de derechos humanos, pero apuesta por el diálogo y la diplomacia. La presidenta mexicana, como usted puede imaginar, pues obviamente, bueno, más que respaldar la decisión, se toma la decisión desde la Cancillería, se consulta con la presidenta y la presidenta dijo, pues sí, sostenemos que México actuó bajo los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención. Así lo dijo en un criterio que este gobierno y el anterior es, en materia de política exterior, discrecional. Con los cercanos, lo que se quiera. Con los que no nos simpatizan o gana la derecha, nada de nada. Tiene que ver con los principios constitucionales de México, más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención. Se vuelve muy discrecional esto, ¿no? Es autodeterminación de los pueblos y en otros casos nos hemos metido. Hemos pedido incluso a la gente que no vote, ¿no? O vote por uno o vote por otro, pues. Bueno, hay un antecedente histórico que hoy vuelve a cobrar relevancia, porque hace casi 40 años nuestro país, lo que son las cosas, tuvo un papel clave en la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, que no había elecciones. En 1979, durante el gobierno de López Portillo, México rompió relaciones con el régimen de Somoza y respaldó de manera sumamente importante a los sandinistas, sumamente importante. El gobierno mexicano incluso utilizó su influencia diplomática para presionar por una salida a la dictadura. México se convirtió en uno de los principales apoyos internacionales para los sandinistas, de lo cual ya no tiene nada Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ese mismo año lograron sacar a Somoza del poder. Fue una de las intervenciones de política exterior mexicana más dignas en mucho tiempo en Centroamérica. Bueno, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua ha retirado, fíjese usted, es autodeterminación, ¿no? No nos metemos. Le ha retirado la nacionalidad a 452 ciudadanos, o sea, han dejado de ser nicaragüenses. A ver, ¿qué es lo que han hecho? ¿Por qué dejan de ser nicaragüenses? Imagínense que aquí se dijera, fulano de tal deja de ser mexicano. ¿Por qué? Pues porque está en contra mía. Puff. Y eso al gobierno mexicano le parece que es poco. Bueno, opositores, periodistas, activistas, escritores, Sergio Ramírez, defensores de derechos humanos que viven en el exilio, muchos de ellos en México. La ONU advierte que muchos quedaron en una situación cercana a algo así como ser apátridas. Hay un dato especialmente grave. A ver, varios de ellos fueron desalojados de su ciudadanía mediante procesos judiciales irregulares, sin siquiera ser notificados o llamados a declarar. Claro que todo el mundo salía corriendo antes de que lo metieran a la cárcel. Muchos están en la cárcel. Algunos se enteraron cuando intentaron renovar su pasaporte o realizar algún trámite oficial. Usted imagínese que
es apátrida y tiene 2 hijos. ¿De dónde son sus hijos? ¿No? Ahora que son, pues bueno, tiene que buscarse la nacionalidad. Algo, México incluso le ha dado nacionalidad a varios nicaragüenses. Ojo con ello, ¿eh? La Organización de las Naciones Unidas señala que quitarles la nacionalidad se ha convertido en una herramienta de persecución política. Fíjese, todo esto no le merece al gobierno mexicano ni siquiera una palabra crítica, ni siquiera una expresión. Más bien, cuidado, no se vayan a aislar más, ahí dejémoslo si cuidamos. Es la autodeterminación, la misma que con Bolivia, la misma que con Perú, la misma que con Ecuador, aunque con Ecuador sí creo que tenemos una diferencia muy altamente justificada de parte de México. Pero eso le digo, o sea, los que están cerca, luego los declaramos ganadores en procesos en que pueden pasar muchas cosas. Y los que no, pues hacemos así como lo alargamos y lo alargamos y lo alargamos y lo alargamos. Incluso le pedimos a veces a la gente que vote por uno u otro, López Obrador. Yo creo que este es un asunto que no se trata de pensar en el intervencionismo. Claro que el señor Donald Trump está agasajado, ¿cómo se dice? Así esperando, ¿no? Así, pum, esperando, ¿no? Agazapado, esperando dónde se mete, es cierto. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos nicaragüenses? A esos mismos, a los que México les dio todo su apoyo para que tiraran al dictador Anastasio Somoza. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa política que podría ser de utilidad? Por ejemplo, a ver, ¿por qué México no participa y busca la manera de hablar con Daniel Ortega y buscar una salida? No los toquen, no los toquen. Es un tema muy delicado, ¿sabe qué? Sobre todo, es delicado por el aquí y ahora, pero también por todo lo que hizo México, que tuvo un gran aval de todos los partidos políticos, con López Portillo, fíjese usted, con José López Portillo, que cuando fue a la plaza ya Sandino en Nicaragua, pues fue recibido como héroe nacional por todo el pueblo, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante sí hacer un alto en el camino y diseñar una política exterior en esta materia. ¿Qué hacer? Insisto, no se trata de que se rompan relaciones con Nicaragua, además no lo van a hacer, pero no se trata de eso, se trata de ver qué podemos hacer, qué podemos instrumentar y cómo podemos tener representantes diplomáticos que en lugar de que se la pasen todo el tiempo valorando y diciendo todas las maravillas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues salen que les digo, oigan, me dejan entrar, déjenme hablar con el secretario, con el canciller o la canciller, déjenme decirles, a ver, ¿por qué no vemos esto, por qué no vemos lo otro? ¿Qué pasaría en México o qué pasaría si de repente, a ver, qué pasaría si cualquier otro país de esos con los que de repente hemos tomado distancia dicen, ya no va a haber elecciones? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en Perú la señora Keiko dice eso? Imagínense todo lo que se vendría a dar, ¿no? Bueno, es un asunto que parece, tenemos tantos temas que esto parece que pasa de largo, pero no pasa de largo, es la región. Insisto, no se trata de intervenir, y menos con el agazapado de Donald Trump, pero pensemos en los nicaragüenses, pensemos en aquellos que les quitan la nacionalidad. ¿Por qué? Porque son opositores, porque son escritores, como Sergio Ramírez. Bueno, del tema hablamos hace ratito en el radio, con la doctora Arlén Ramírez Uresti, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Ella ve así las cosas. Y hay que decirle a tu auditorio que, bueno, Nicaragua ya no es parte de la OEA. Sí, claro. Que de ahí quizá parte del posicionamiento de México está fundamentado en que, bueno, un organismo internacional que no tiene ya membresía con Nicaragua, pues sería un tema más ideológico, político en esa interpretación. Sin embargo, el tema de derechos humanos a través de el Consejo Internacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, hoy, por supuesto, tiene sí la obligación de levantar un poco la voz y alzar sobre todo este tipo de casos en el pleno internacional, porque hay un riesgo de las instituciones. Nicaragua ha salido muchas veces en los últimos 5 años con una evaluación muy crítica del Estado de Derecho. Pero no pareciera a México someterlo en su análisis, ¿no? Pues mira, pareciera, y ese es el riesgo, ¿no? Que alrededor de esto, pues sí es importante separar el derecho internacional de la política exterior,
que por supuesto la posición mexicana aparentemente descansa, como tú lo sabes, en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, pero también es cierto que el derecho internacional, ¿no? Habla de la protección y la promoción de los derechos humanos. Pues no van a cambiar mucho las cosas. Asuntos que pueden presentarse ahí de manera colateral sería que hubiera una irrupción en Nicaragua. Entonces ahí veremos cómo se reacciona en México, no quisiera adelantarme. Que pues hubiera también la definitiva cancelación de las elecciones, porque están en eso, están viendo cómo llevan a cabo el proceso. Y también, pues fíjese, porque son las cosas que puede pasar en Brasil, en las elecciones del 4 de octubre. Si ganara Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, ¿qué pasaría en relación a Nicaragua en términos de presión? Pero bueno, Nicaragua camina, se aísla, se sale de la OEA, no le hace caso a la ONU y pues los derechos internacionales pues, no entran en su radar del gobierno y al resto de la historia pues la vamos conociendo. Va a ser tarde que temprano un problema mayor. Es cuestión solo de tiempo, inevitablemente, porque es la dinámica del mundo también. Pero yo no le vuelvo a decir, si algo inquieta es también lo que pasa este señor Daniel Ortega, Rosario Murillo, y lo que puede hacer Trump, que está agazapado. Para estos temas está agazapado y habrá que ver, porque además hay otra variable, Estados Unidos tiene elecciones, ya lo sabe, y bueno, hoy salió por cierto una encuesta que dio a conocer Marco Rubio, que si él fuera el candidato a la presidencia, le lleva 5 puntos de ventaja a Kamala, si Kamala fuera otra vez la candidata demócrata. No parece haber otro así como en el radar, ¿no? De no ser que tengamos una sorpresota y el Mad Money se acabe lanzando el actual alcalde de Nueva York. Es un mundo muy indescifrable lo que viene y todo se entrelaza. Bueno, le cuento qué más tenemos para hoy. Por lo pronto, Fernando Farías llega a México. En cualquier momento debe de llegar. La Fiscalía General de la República dio a conocer a las 3:30 de la tarde de hoy que se está llevando a cabo el traslado de Argentina a México de Fernando Farías Laguna. Fernando Farías era servidor público, posiblemente se le relaciona, estamos en un terreno de presunción, con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible. ¿Qué va a pasar aquí? Yo creo que va a llegar, lo van a detener, pues lo van a iniciar el proceso, quedar en la cárcel y veremos si escuchamos lo que piensa Fernando Farías o lo guardamos 5 años por un asunto de seguridad nacional. El acompañante, ¿a quién nos referimos con el acompañante? Al que ve usted en pantalla. Tras argumentar posibles riesgos a la seguridad nacional, un juez federal declaró como privada la audiencia inicial en la que se dictó prisión preventiva en contra de Fausto Ernesto N. Este hombre no era su chofer, acompañaba a Héctor Melesio Cuen. Todo indica, porque Héctor Melesio es muy amigo de la familia y muy amigo del papá, que es diputado, y le dijo, dile, te quiero pedir que me acompañe mañana a tu hijo porque voy a ir a ver unos abogados. Todo seguramente Fausto se fue dando cuenta de todo lo que iba pasando. Fausto trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy por ahí vi recibos de que decían, vean todo esto, trabaja, pero pues lleva ¿cuánto tiempo de no ir? Y le siguen pagando, ese ya es un asunto que tendremos que discutir de otra manera. Bueno, si todas estas variables a las que yo hago referencia son ciertas, que él fue, todo indica que sí es cierto, ¿no? Pero vamos a hablar de presunciones con enorme cuidado del uso del lenguaje y de las personas involucradas. Pero si Fausto estaba ahí, Fausto estaba en primera fila viendo todo. Y es quizá la persona más cercana a lo que sucedió, porque los del Mayo murieron, porque los otros son de los Chapitos y porque Melesio Cuen, todo indica, habría sido en un forcejeo, le habrían disparado, y el resto de la historia, pues toda la conoce, cómo se llamaron al Mayo, etcétera, pues la conoce Fausto, que vivía en la colonia Granada aquí
en la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, delitos de homicidio, nueva estrategia. Este es un asunto sumamente importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano va a trasladar a un nuevo portal las cifras diarias preliminares sobre homicidios dolosos y robo de vehículos. A partir del 1 de septiembre, los reportes pasarán a la página del Gabinete de Seguridad. Es importante. No significa que esté cambiando la metodología, pero habrá que ver esa transición, cómo se da y cómo se informa, y que sea más clara la información. Estados Unidos trae una mega deuda. ¿La puede manejar, no la puede manejar? Es lo que vamos a platicar. La deuda nacional bruta de Estados Unidos ha superado por primera vez, ¿cuánto cree? 40 billones de dólares, según datos del gobierno, superando las previsiones anteriores a un ritmo impulsado en parte por los aranceles que son anulados del presidente Donald Trump. Y bueno, reactivación de pánico. ¿A qué nos referimos? A que largas filas de usuarios de telefonía móvil se han dado cita en las distintas empresas telefónicas en busca de reactivar su línea que ya ha sido deshabilitada. Hay unas filas, a lo mejor lo ha visto donde usted vive, todo el mundo haciendo fila. Espero que no les pase a todos los que estamos aquí. El primer corte son 2.5 millones de líneas en terminación 0 deshabilitadas. El calendario de vinculación continuará de manera escalonada. El 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación 1. Dicho de otra manera, hoy estamos a día 20, ¿verdad? 20, tiene usted 11 días para hacerlo si su terminación de número telefónico es con 1. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Primero, antes que nada, agradecerle que nos acompañe. Fernando Farías llega a México, el tema del huachicol fiscal. El acompañante de Melesio Cuen, cuando fueron al rancho, o ahí, el Pedregal que le llaman, el jardín, perdón, que le llaman, que fueron ahí y que se llevaron al Mayo y que desapareció Melesio Cuen, pero ya se va sabiendo poco a poco que fue asesinado. Delitos de homicidio, una nueva estrategia informativa. Estados Unidos, su megadeuda, 48 mil billones de dólares. Y la reactivación de pánico, decimos relación a todos los que no pudieron, no quisieron o se les pasó, como se quiera, ¿no? Registrar su teléfono y su número telefónico termina en 0. Así que, pues córrale. Inmediatamente se lo restablecen, eso se dice. Vamos a ver si es así. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar sobre el traslado. Ahí viene ya, desde Buenos Aires, Argentina, a México, el exintegrante de las Fuerzas Armadas, que era marino, el contraalmirante Fernando Farías Laguna. Bueno, vamos y regresamos con ello. Buenas noches. Momento de justicia argentino, y lo suben al avión. Ahí está, algunas de las fotografías y videos. Y será presentado en cuanto llegue a la justicia por la acusación de delincuencia organizada. Eso pasará llegando. Allá está otra vez Israel Lorenzana, que todo el día ha estado por allá, y que nos cuente exactamente, Israel, qué es lo que exactamente está pasando. Querido Israel, de nuevo muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? Javier, un gusto saludarte esta noche. Pues como lo señalas, continuamos aquí pendientes de la llegada de la aeronave que está trasladando ya a Fernando N. a la Ciudad de México, y es que se tiene previsto que sea hoy la llegada aquí a la Ciudad de México del contraalmirante Fernando N. para ser entregada a las autoridades mexicanas, Javier. En un comunicado de la FGR, donde señala que ya se lleva a cabo este traslado, estará, por supuesto, llegando posiblemente durante la noche madrugada de hoy. Además, también, Javier, el comunicado señala que el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, viajó hasta Argentina para trasladar a Fernando con la finalidad de presentarlo ante las autoridades que lo requieren aquí en México. El detenido viaja en una aeronave de la Secretaría de Marina que fue prestada para la FGR, por supuesto, para este traslado, Javier, y por ello pues se tiene previsto que llegue al hangar de la FGR, ubicado aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nosotros hemos estado muy pendientes. Se habla de manera extraoficial que ese vuelo podría tardar 10 horas en llegar a la Ciudad de México. Han señalado que salió alrededor de las 2 de la tarde, Javier, y podría ser por ahí de las 12, 1 de la mañana, cuando esté aterrizando aquí en la Ciudad de México, te reitero, en el hangar de la FGR aquí en el aeropuerto capitalino, para ser trasladado al altiplano, al penal del altiplano allá en el Estado de México, por supuesto, tras un operativo importante
por elementos de la Secretaría de Marina y también de la FGR, que nos estarán llevando ante las autoridades para que rinda cuentas, Javier. Nosotros, por supuesto, continuamos aquí al pendiente. Durante la tarde ha estado lloviendo, ha dejado de llover, eso es una buena noticia. El clima aparentemente ha dado tregua para el aterrizaje y despegue de aeronaves, así que bueno, pues podría ser la misma noche de hoy o madrugada cuando esté aterrizando el jet que fue prestado por la Secretaría de Marina aquí en el hangar de la FGR, Javier. ¿Hay mucho movimiento, Israel, o apenas empieza a darse? Fíjate que hasta este momento solamente hemos visto algunos rondines de unidades de la Secretaría de Marina, y es que esta es una zona estratégica. De hecho, el hangar de la FGR está a un costado del hangar de la Secretaría de Marina, donde se tiene previsto que llegue este convoy para trasladarlo. Por ello es que hemos solamente observado algunas unidades de la Secretaría de Marina que han estado llevando a cabo algunos rondines, aparentemente habituales del día, pero bueno, pues sin duda alguna en el momento en el que ya se acerque la aeronave para aterrizar en el aeropuerto, pues se notará la presencia importante de las autoridades federales, Javier. ¿Hay mucha prensa o no, Israel? Fíjate que estamos solo 2 o 3 medios, han estado también durante el día, han estado también pendientes de la llegada de Fernando N. aquí a la Ciudad de México, pero bueno, pues hay compañeros de prensa que están aquí en espera del aterrizaje, Javier. Te mando un gran saludo, Israel, y gracias. Si crees inconveniente volvernos a hablar, adelante. Claro que sí, en el momento en el que tengamos información, o si se da el aterrizaje antes de que termine el programa, por supuesto le estaremos dando a conocer, Javier. Un abrazo, gracias, Israel, buenas noches. Hasta luego. Bueno, Fernando Farías dejó el servicio activo como marino el 15 de abril de 2026 porque fue declarado prófugo de la justicia militar. ¿De qué se le acusa? De encabezar una red dedicada al contrabando, dispersión, distribución ilegal de combustibles a través de aduanas y puertos mexicanos. En la misma investigación figura su hermano. Su hermano es Manuel Roberto Farías. Manuel Roberto Farías Laguna es su segundo apellido. Quien se encuentra, le recuerdo, detenido. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la estructura identificada como Los Primos utilizaba documentación aduanera para declarar los combustibles como otros productos y así evadir el pago de impuesto. Esto tiene una gran cantidad de interrelaciones, una gran cantidad de interrelaciones. Alexei Chévez, analista de seguridad. Querido Alexei, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. A ver, muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cuáles serían los términos en los que los ciudadanos tendríamos que ver lo que está pasando, la llegada de Fernando? Pero también te diría lo que uno siempre acaba pensando, Alexei, que van ahora sí que no necesariamente tras los peces grandes, y hay mucho que se dice respecto a nombres que ya se han mencionado respecto a este caso. Bueno, dentro de estos 16 detenidos que hay hasta ahorita, incluyendo a los hermanos Farías, yo te podría decir que probablemente sean las capturas más grandes porque aparentemente, según declaraciones, incluso se dieron en la oficina del almirante secretario anterior, ellos eran los que estaban controlando toda esta ruta. Decía la fiscal Godó que han recuperado aproximadamente $20 millones de activos de esta banda criminal. Lo que ella no dice son las pérdidas para Pemex y el erario por 9.200 millones de dólares aproximadamente cada año. Este es el esquema tan grande y tan pavoroso de corrupción y de ganancias que tenían estos personajes. Entonces, es un primer acercamiento a mandos altos dentro de la Secretaría de Marina, tenían una posición privilegiada y que lo podría llevarse así, dar las investigaciones a gente todavía más arriba, dependiendo también de la voluntad política para que esto suceda, ¿verdad? Que no se quede con ellos. Oye, cuando se nombra a personajes en las indagatorias, que no se les acusa, se menciona con nombre y apellido, en estos casos, ¿qué es lo que puede pasar en términos de investigación, de seguridad, de responsabilidades, Alexei? Si nos apegamos estrictamente a la ley, deberían de ser mínimo llamados a declarar.
con un mínimo todas estas personas mencionadas en la investigación deberían de ser llamadas a declarar y en base a su declaración ver si procede o no continuar una investigación contra ellos. Ahora, lo que sí queda claro es que no se alcanza a apreciar, Alexei, que hubiera algún tipo de voluntad para eso, porque para hablar concretamente de Andrés Manuel López Beltrán, se considera que, pues que lo mencionan, pero que él no es responsable de nada, casi que lo exoneran antes de cualquier tipo de indagatoria que pudiera haber, cualquier tipo de interrogatorio que pudiera haber. Exactamente, desafortunadamente, en esta administración como en la anterior, pues nos hemos dado cuenta que hay dos raseros para impartir justicia. Tenemos un exgobernador panista precisamente en Las Rejas, en el altiplano, en el mismo lugar donde van a dormir los hermanos Farías esta noche, bueno, tal vez en la madrugada, y tenemos a gente que ha sido mencionada directamente en estas investigaciones y que no han sido llamados a declarar. Ahí, pues, ¿qué hacemos, Alexei? ¿Qué es un ni hablar o la discrecionalidad o la fiscalía no es tan autónoma? Digo, ¿qué reflexiones concita esto? Yo creo que las fiscalías nunca han sido autónomas, no es privativo de Morena o de la administración anterior o de la actual, pero lo que no habían sido es tan descaradas como lo que está sucediendo últimamente con esta administración de la justicia muy sesgada. Oye, a ver, finalmente, ¿qué supones que acabará pasando en este caso? ¿Qué perspectiva le ves, Alexei? Bueno, van a ser, muy probablemente van a ser encontrados culpables. Hay muchas pruebas que lo señalan a ellos. Viene también su defensa está buscando que sean juzgados bajo el fuero militar, pero el fuero militar realmente no va a haber estos asuntos de enriquecimiento, etcétera. Es una cosa muy pequeña lo que han hecho ellos. Y ellos siguen cobrando en la Secretaría de Marina. Sus saberes los deben de estar cobrando porque tú no puedes dar de baja nada más porque sí a ningún soldado marino. Tiene que haber un procedimiento marcial, una corte marcial, se tienen que presentar pruebas, etcétera. Entonces, pues ellos siguen siendo elementos activos de la Secretaría de Marina. Te mando un gran saludo, Alexei, que tengas muy buena noche. Igualmente. Hasta luego, gracias. Como era de esperarse, se dictó prisión preventiva justificada, así se dice, contra Fausto N., el acompañante de Héctor Melesio Cue, que iba manejando el coche, ¿no? Pero no era su chofer. Lo señalan ahora como testigo presencial del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Le recuerdo, hace más de 2 años. O sea, de repente resulta que lo encontraron en la colonia Granada, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, la audiencia inicial la realizaron hoy en el penal del Altiplano, Estado de México, la hicieron a puerta cerrada y ahí le viene la otra. ¿Por qué a puerta cerrada? Riesgos a la seguridad nacional. Ya sabe que cuando algo no quieren que sepamos, ahí van a la seguridad nacional. Oiga, queremos saber los costos, las ganancias del Tren Maya, que no sé qué. Seguridad nacional, 5 años, ¿no? Y si siguen gobernando los que están gobernando, van a decir que 10. O sea, en lugar de que haya una transparencia tan importante que se rompa con la opacidad de la información, se coloca categoría de seguridad nacional en un asunto que se vuelve profundamente subjetivo. La defensa ha solicitado la duplicidad del plazo constitucional, por lo que reanudarán la audiencia hasta el lunes a las 10 de la mañana, pero él queda detenido, Fausto. También formalizaron los cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones. Esta parte final habrá que ver cómo se dio, ahorita vamos a hablar de ello, cómo se pudo haber dado esta falsedad. ¿Lo obligaron o era parte de o qué? Da la impresión de que ahí pasaron muchas cosas que son verdaderamente muy, muy pesadas, amenazas, etcétera, ¿no? En un momento como ese, imagínense. Otro de los involucrados en el caso es Mauro Alberto Núñez, conocido como el Jando. ¿Quién es él? El piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada de Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, quien es, le recuerdo, el hijo del Chapo Guzmán. Al Jando lo detuvieron las autoridades mexicanas y ahí le va,
luego lo entregaron al gobierno estadounidense junto con otros 25 narcos en México en agosto del 2025 y lo empezaron a buscar, cómo es posible, que se les peló, que no sé qué, hasta dieron el nombre de un piloto de otro piloto o de una persona con un apellido, con un apellido estadounidense, inglés, pues, ¿no? Y está el caso del general en retiro, el otro, Gerardo Mejía, quien dejó la custodia del Buró Federal de Prisiones. Expertos señalan que esto podría indicar que alcanzó un acuerdo como testigo colaborador con autoridades estadounidenses. A Mérida lo acusan de trabajar en favor del cártel de Sinaloa, que supuestamente le pagaba $100,000 mensuales a cambio de protección y para dejarlos traficar de forma impune. Hablemos de esto. Estamos del Fausto N., el acompañante. Nos enlazamos con enorme gusto con José Luis Montenegro, periodista, escritor especializado en seguridad y narcotráfico. Querido José Luis, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Javier. Un saludo a ti y al auditorio. A ver, ¿qué tan importante es el personaje? El personaje mintió abiertamente. ¿Por qué pudo haber mentido? Y hay algo que me llama la atención, José Luis. De repente como que ya no hablamos de un señor que se llama Rubén Rocha Moya. Ya se nos olvidó, ¿no? ¿Quién Sí. es Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa? No nos acordamos de Enrique Insunza Cázares, de Juan No. de Dios Gámez Mendívil, es decir, estos personajes indiciados en esta Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusados de narcotráfico y de un asunto de armas ahí, y de haber recibido, como bien mencionas, algunos sobornos de más de $100,000 al mes, el caso de Gerardo Mérida, pues ya no nos acordamos de eso. Mira, Fausto Corrales, Javier, es un personaje relevantísimo. ¿Por qué? Porque es el único testigo vivo que queda de ese cónclave criminal que se gestó el 25 de julio del 2024. Es decir, estamos frente a ¿qué? A un hombre que pudo haber visto, si es que no ha excedido su declaración en este momento y que evidentemente por razones de seguridad la autoridad mexicana no quiere que se sepa, ¿qué vio en ese rancho Huertos del Pedregal? ¿A qué acuerdo habrían llegado con las autoridades mexicanas o con el propio Ismael El Mayo Zambada para que a él, Fausto Corrales, Fausto N., lo dejaran en libertad y pudiera salir avante de este predio en el que todos tuvieron un destino fatídico, Javier? Déjame decirte, José Rosario Heras López, policía estatal, parte del séquito de seguridad del Mayo, pues aún no se sabe nada de él a casi 2 años, claro, del asesinato de Héctor Melesio Cuen y de la traición al Mayo Zambada. Esa es una. Y el caso de Fausto N., insisto, ¿por qué lo dejaron en libertad? Y por qué la autoridad, si quieres ahorita entramos en esa materia, ahora se desdice del propio montaje que ellos iniciaron. Es decir, toman como prueba inicial para hacer su investigación pertinente la Fiscalía General de la República las declaraciones que dio Fausto Corrales. Algo dijo, que lo dejaron en libertad, y luego ahora lo buscan y lo capturan en la Ciudad de México por una falsedad de declaraciones que dio la propia entonces fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones. Oye, esto, por cómo se están viendo las cosas, para hablar de motivos, razones, por qué pudo mentir, qué mentiras hubo, etcétera, qué pasó con Melesio Cuen, que eso es lo que es una pregunta fundamental, pero también por lo que están diciendo, todo indica que entonces el señor Rubén Rocha Moya no estaba ciertamente ahí y que al rato van a decir que ni fue convocado, que todo eso es una leyenda urbana. Pues están apelando al tema de la posverdad nuevamente, ¿no? Es decir, están incitando a que las propias autoridades pues desdigan sus versiones y las hagan pasar luego como rumorología. El caso que tú refieres es exacto, ¿no? El que hasta el día de hoy Rubén Rocha Moya no ha podido justificar ese presunto viaje que hizo el 25 de julio del 2024 a Los Ángeles en un avión presuntamente de Jesús Vizcarra, el dueño de su carne. O sea, no lo ha podido acreditar, simplemente envió a un personero que se llevó su celular, pero no hay un registro de la Oficina de Migración y Control de Aduanas. El caso de Enrique Insunza, en esa convocatoria que le hizo, tampoco se está investigando a este personaje porque él habría incitado al propio Héctor Melesio Cuen a llegar a esa reunión donde no llegó Rocha Moya y fue, insisto, empujado con engaños a ese predio. Es decir, todo el mundo tiene una responsabilidad, pero el eslabón más bajo nuevamente vuelve a ser un personaje como el caso de Fausto Corrales, que lo están indiciando por falsedad de pruebas, falsedad de declaraciones, perdón, e inclusive de haber estado en la participación del asesinato de Cuen y del secuestro del Mayo Zambada. O sea, es sui generis la justicia en México. Oye, pero para allá va, José Luis, para allá va. Tengo la impresión de que
vámonos a la cárcel a Fausto y al rato van a querer librar de todo esto a Rubén Rocha Moya. No lo van a poder librar del otro, ¿no? Pero de esto van a decir, nosotros no tuvimos nada que ver. ¿Y por qué se mete Melesio Cuen? ¿Para qué? Claro, tenía contacto con los narcotraficantes, con el Mayo. Uno dice, pues exactamente, y ahora lo que dijo el señor Ismael El Mayo Zambada no cuenta. Que de hecho, bueno, toda la versión y toda la película que tenemos completa, Javier, recordar que es por obra y autoría, vamos a decirlo así, del Mayo Zambada a través de las cartas de Frank Pérez, ¿no? Es decir, si Netflix contratara a alguien para hacer la historia de lo que pasó en ese rancho, tendría que pagarle al Mayo Zambada. Porque el otro testigo, insisto, el único vivo es Fausto Corrales y él tendrá que declarar ante la autoridad que vio por qué lo dejaron ir, así como si nada, y por qué después, es lo que te refería, por qué Sara Bruna Quiñones insistió en un video que nos presentó a toda la población mexicana, a los periodistas, nos dijo, bueno, aquí asesinaron a Melesio Cuen en una gasolinera, nunca se vio las 4 detonaciones de arma de fuego, nunca se vio el intento del robo de la camioneta que ella refirió, y bueno, lo que ella terminó haciendo es renunciando a su cargo, y bueno, en esta noche que estamos teniendo esta comunicación 20 de agosto, Javier, pues Sara Bruna Quiñones duerme plácidamente en su casa sin librar ningún tipo de responsabilidad en su contra. Es decir, esa es la clase política que tenemos y esa es parte de la Procuración de Justicia que trata de ver ahora sí que diferentes modus operandi, pero no en el propio, es decir, echar culpas a diestra y siniestra. José Luis, ¿cuál es tu hipótesis de lo que pasó con Fausto, ahora Fausto N? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué de una versión, luego otra versión? ¿Por qué hasta ahora lo detienen? ¿Qué supones que anda pasando en todo esto? Yo creo que entrando en ese terreno especulativo, tú sabes, Javier, que a mí no me gusta mucho, pero tratar de concatenar todas estas versiones, me parece que por coacción, Fausto N. le dijeron que de alguna manera avalara la versión que la Fiscalía General del Estado quería imponer, ¿no? Es decir, el video, la gasolinera, etcétera. Y por ahí están saliendo otras cuantas versiones que podrían ser más verosímiles. El caso de que Fausto Corrales le pidieron que se llevara el cuerpo de Héctor Melesio Cuen, que ya traía algunos disparos de arma de fuego ejecutados en el rancho Huertos del Pedregal y que lo sacaran de ese momento porque se iba a efectuar el secuestro del Mayo Zambada el 25 de julio de 2024. Esa es la otra hipótesis que está circulando, que veo que sea un poco más certera. Ahora bien, ¿qué está haciendo la autoridad? Es decir, insisto mucho en el caso de la Fiscalía, Sara Bruna Quiñones, Enrique Insunza Cáceres y Rubén Rocha Moya no están atendiendo y no están pagando por lo que deberían de estar pagando en esta trama criminal. Oye, es para creerle la carta al Mayo, ¿verdad? Es lo que te digo, parece de risa, ¿no? Todas las piezas que se han conectado y todas las declaraciones que se han tomado por ciertas, pues vienen de la boca del propio Mayo Zambada desde Estados Unidos, ¿no? A través del abogado Frank Pérez. Cuando la autoridad quiso minar esta prueba falsa del video de la gasolinera, el Mayo salió a decir que no, que evidentemente lo habían matado al interior del rancho Huertos del Pedregal. Cuando la autoridad quiso decir que no llevaba acompañamiento y demás, y que solamente se había gestado la traición al Mayo para llevarlo a Estados Unidos vía Joaquín Guzmán López, el propio Mayo dijo que no, que a esa reunión iba a asistir Rocha Moya y que también habían desaparecido parte de su círculo de seguridad que al día de hoy no aparecen. Es decir, todas las versiones las ha contrapunteado el capo y la autoridad simplemente ha quedado en ridículo. Oye, para cerrar, si era convocado el Rubén Rocha y era convocado Melesio Cuen, eso quiere decir que los dos conocían al Mayo, ¿no? Totalmente, totalmente. El propio Mayo Zambada lo revela en su carta. Él dijo que uno de sus grandes amigos era Melesio Cuen y que la reunión era para limar asperezas. Y hay que decirlo, Enrique Insunza con su aparato político, en algún momento cuando fungió como parte del Poder Judicial en Sinaloa, presionó para apoderarse de este liderazgo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Siempre dieron golpes contra Melesio Cuen. El propio Melesio Cuen salió a decir antes de su muerte, de su asesinato, en su podcast que tenía rencillas con Rubén Rocha Moya y que no estaba de acuerdo del enriquecimiento ilícito de sus hijos, los Rocha Ruiz, por decir uno de los tantos faltas y arbitrariedades del gobierno de Rocha Moya. Es decir, sí, había una intención de que se limaran asperezas y el Mayo Zambada, fíjate, el mediador, el que muchos dicen que impera y el que mandaba en Sinaloa, trató de calmar y apaciguar las aguas y todo se explotó en una trama criminal que a 2 años de distancia, como bien referías, Javier, no tenemos las respuestas adecuadas. Para cerrar, José Luis, ¿hacia dónde crees que se dirijan las cosas a partir de ahora?
seguramente detendrán bueno, ya está, pues está en la cárcel, no va a salir, el lunes viene la siguiente audiencia, el fin de semana estará en la cárcel, desde hoy hasta el lunes. El papá, que es diputado, ha dicho 2, 3 cosas ahí muy prudentes, me parece, muy cuidadosas, al fin y al cabo es su hijo, no parece que ellos estén metidos exactamente en toda la trama, pero los metieron en la trama. Y bajo todo esto, ¿qué perspectiva, hacia dónde crees que se dirijan las cosas, José Luis, para cerrar? Pues mira, conociendo el caso a profundidad y el estudio que he realizado junto con mi colega Ricardo Sí. Ravelo en el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, creo que se encamina a este encontronazo entre fuentes, tú bien lo referías, están apelando al olvido y a la poca memoria o corta memoria del mexicano, están tratando de acusar y de inculpar a Fausto Corrales de absolutamente todo. Yo no dudaría que inclusive le finquen la responsabilidad del asesinato de este personaje, de Héctor Melesio Cuen. Entonces, bueno, sería muy anticipado de mi parte, pero creo que se encamina para eso esta trama narcopolítica. No me digas que la va a librar Rubén Rocha Moya y va a salir por la puerta grande. Esperemos que no. Es un hombre que tiene todas las de perder, Javier. Está acusado por Estados Unidos. Se avecinan elecciones en noviembre en Estados Unidos, lo cual implica mayor presión. Ya vimos el abrazo que dio Terry Cole, los elogios que dio Terry Cole al propio Omar García Harfuch, y parece pues un beso del diablo, ¿no? Es decir, le está empujando a que actúe, a que haga algo, porque se le está acabando el tiempo a México, y bien lo refirió el propio Terry Cole, las propias agencias de seguridad, e inclusive por ahí Marco Rubio, que ya quieren ir por los narcopolíticos, quieren debilitar precisamente los que operan de manera cupular estas organizaciones ahora denominadas narcoterroristas. Vamos a ver qué pasa en el camino. Oye, como sea, también para cerrar, te digo, José Luis, no vaya a ser que Estados Unidos suba la presión, porque estas cosas, como las está manejando México, no creo que le gusten mucho a los Estados Unidos, ¿no? La pregunta es, ¿qué está esperando la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer pues, entrega de estos personajes? En México está claro y hay un grado de impunidad, no lo digo yo, lo dicen diferentes estudios y organismos que estudian precisamente y miden el nivel de impunidad y de corrupción en México. Estamos en más del 90% de que cuando ocurre un caso como este o interpones una denuncia, queda en la total impunidad o en el olvido. En este caso, el gobierno de México debería asumir el costo, lo veo difícil, en el caso del partido Morena, de qué representa Rubén Rocha Moya, por qué siguen defendiendo a este personaje, qué tiene que decir, por qué prevalece aún escondido en su cueva, ahí en Isla Musalá, en el complejo Banus. Es hora de que dé la cara y por piedad, o sea, que salga este hombre a dar la cara y a pagar por sus presuntos delitos si es que los tiene. Te mando un gran saludo, José Luis, que tengas buena noche. Gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto, Javier. Un abrazo a ti y a la audiencia. Muchas gracias para ti. Gracias. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar para hablar sobre un tema que es importante. Vamos a ver qué significa, ¿no? El nuevo portal sobre la consulta de las cifras preliminares diarias de homicidios dolosos y robo de vehículos. Lo tenemos en un lugar y lo van a cambiar a otro lugar. ¿Esto qué significa? Cambia la metodología, será más depurada la información, será más clara. Todo esto, ¿no? Junto con cómo se allegan de la información, que eso usted y yo sabemos es la clave. Qué tan depuradas están las fiscalías para informar sistemáticamente, qué tanto hoy tenemos un dato y resulta que nos dicen que acá es un dato, pero 3 días después este dato se incrementa porque no se tiene la información en lo inmediato. Todo eso después de la pausa. El gobierno de México va a trasladar a un nuevo portal la consulta de cifras preliminares diarias de homicidios dolosos y robo de vehículos. A partir del 1 de septiembre, los reportes dejarán el sitio informedeseguridad.sspc.gov.mx. Pasarán al sitio del Gabinete de Seguridad. Autoridades señalaron que la nueva plataforma concentrará los reportes de las 32 entidades y estará disponible para la consulta que usted eventualmente quiera, como ciudadano, como organización especializada, como actor político, lo que quiera. La información tendrá las mismas fuentes, misma metodología, criterios de integración. ¿Qué es lo que modifica? Única y exclusivamente nos informan la dirección de consulta de cifras. ¿A partir de cuándo? A partir de septiembre. La nueva dirección del gabinete va a ser la siguiente:
Gabinete de Seguridad, ahí la tiene, a partir de septiembre, todo junto, Gabinete de Seguridad.gov.mx. El portal continuará con apartados de consulta sobre lo que ya se sabe, ¿no? Consultas sobre homicidios dolosos, robo de vehículos, además de información consolidada del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Gabinete de Seguridad establece una diferencia entre los registros preliminares y las cifras definitivas. Las fiscalías y procuradurías estatales realizarán la clasificación jurídica de los sucesos, por lo que los reportes diarios pueden cambiar conforme a las investigaciones. Bueno, ¿qué tanto cambia? Nos dicen que no va a cambiar absolutamente nada, pero ¿qué significa? ¿Qué puede ser positivo en este sentido? ¿Qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que sigue preocupando? Que eso es muy importante, ¿no? De cosas que se siguen haciendo y que no han cambiado, más allá de que cambie la dirección. Hablemos de ello. Estadísticas de homicidios, la nueva plataforma de consulta de gabinete, y con enorme gusto recibimos a Marisol Ochoa, experta en temas de seguridad. Querida Marisol, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Hola, Javier, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Muchas gracias. A ver, uno pensaría que de saque es una muy buena decisión porque depuraría el sitio, tendríamos información más a tiempo, lo que no significa que cambie metodología, todo eso. A ver, todo esto, ¿qué hay que pensar de todo esto? Además del cambio de sitio, ¿qué momento tenemos ahorita para pensar también, incluso para revisar otras cosas? Fíjate, yo lo veo en 3 tiempos, si me permite, se me hace muy interesante. El primer momento, vamos a pensarlo hipotéticamente, que es la parte operativa y técnica, que es positiva. Vamos a quitar un poco todo el dilema que nos podría de alguna otra manera por ahí afectar en el análisis sobre si esto es manipulación o no. No, yo diría ir al tema técnico y diría, a ver, sí, es una cuestión que si lo pensamos en lo preliminar, que me gusta un poco ponerlo en estos términos, que sea preliminar no quiere decir que no sea verificable, y que aquí va a estar también muy interesante el reto de cómo de alguna otra manera van a articular la forma que tendría que condicionar la plataforma de información que es preliminar, que está en el gabinete, con la que se consolidará una vez que obviamente pase por las fiscalías, jurídicamente puedan cambiar, como bien lo dijiste, una vez que se va registrando la estadística, que esa es la que lleva el secretariado. ¿Por qué digo que técnicamente puede funcionar? Porque cuando uno va viendo de alguna otra manera lo que se pretendería, que dicen es transparencia, información accesible, pues lo que tienes es un seguimiento cotidiano de ciertas violencias. Puedes dar un recorrido territorial de alguna otra manera, puedes ver tendencias. Si lo pensamos en términos, pues voy a decirlo claramente, para la policía puedes también tener mediciones en términos de operatividad y de alguna otra manera capacidad de intervención. Yo lo estoy pensando sí en un registro que puede ser transparencia, pero me da la impresión que va mucho más ligada a una forma en la cual la Secretaría va creando también un seguimiento propio para entender las formas en las cuales la violencia se va moviendo. Y lo digo en estos términos, porque nada más tienes 2 delitos. Los delitos que finalmente son homicidios dolosos y robo de vehículo. Esa, por una parte, podríamos decir, Javier, que es la parte técnica operativa que podríamos rescatar a reserva de cómo funcione. La segunda parte que a mí me preocupa es lo que tú apuntas muy bien. Cuando tú tienes una parte que es, de alguna otra manera, la consolidada, que es la estadística, pues lo que tienes ahí que cuidar mucho es la parte metodológica, por una razón. La cuestión de cómo tú creas el dato y produces el dato. Es la cliometría, la historia del dato. Por más de que uno diga que las fuentes serán las mismas, pues la recurrencia de las fuentes va a cambiar en la consolidada. Y eso sí tendría que estar claramente identificado y de una forma muy transparente, la forma en la cual el dato, la fuente, de alguna manera están conformando una suerte de estadística que nos pueda comprender, o nos pueda ayudar a comprender, si realmente esto es meramente una cuestión metodológica para explicar por qué las violencias se reducen, o verídicamente está alejada de la realidad que no explica las violencias, y ahí voy un poquito en esta cuestión. Algo que finalmente, y yo creo que es algo que no podríamos descuidar, sería que cuando uno piensa la metodología siempre es una lógica, es una distinción, es una observación o selección de algo. Y pareciera ser que cuando tú tienes, y es una pregunta que se me hace interesante hacerla, yo sé que hemos discutido muchas veces por qué homicidios dolosos y el robo de vehículos, porque tiene una explicación que para mí va muy ad hoc a la forma en la cual la Estrategia de Seguridad Nacional ha ido de alguna otra manera conformando su propia perspectiva lógica y nadie discute
que en esos rubros posiblemente puedas encontrar disminuciones, por dos razones muy claras. Puedes medirlas porque son violencias físicas y el robo de vehículos es patrimonial. Es decir, operativamente tienes de alguna otra manera una forma de acceder a información en tiempo real. Sí. ¿Qué preocupa? Que no escoges otros delitos, que es un cuestionamiento importante, que te ayudaría de alguna otra forma a pensar de forma integral la cuestión de violencias y criminalidad. Esto implicaría otros delitos, tenemos 71, si no me equivoco, que o estarían en un registro de cifras negras, extorsiones, secuestros y otros más, o algunos que en efecto tienen aumentos muy importantes, como la desaparición, ¿no? Esto finalmente yo creo que lo iría pensando en términos de esos pros, que te repito técnicamente, pero que habría que cuidar que pudieran afectar los contras. Y para mí sí es preocupante que esto solamente se quede en registros que ya no nos están explicando de una forma mucho más profunda las violencias en términos no solamente en registros de homicidios dolosos, lo hemos dicho, esta variable, esta categoría explica solo una parte, pero no la integración de todas las violencias, Javier. Y tampoco el robo de vehículos puede concatenar una explicación más amplia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno va pensando en esta migración, no solo se trata de una plataforma, sino que tendríamos que darle el contenido y el fundamento de esta organización de las fuentes, de cómo estas fuentes van a ser de alguna otra manera funcionales metodológicamente, y lo repito, en esta construcción de datos, que nos dará de alguna otra manera una brújula para decir cómo vamos. Pero repito, solamente estamos hablando de dos análisis o variables. ¿Qué va a suceder? Que muchas veces cuando tienes lo preliminar, y vuelvo a la idea del inicio, que a mí siempre me ha causado, ahora sí que es el dejo de los historiadores cuando hablamos de la cliometría y la historia del número, pues lo que vas a ir teniendo siempre son cuestionamientos, si no se aclara el camino, y que yo creo que ese va a ser un poco el reto, si me permites ponerlo en estos términos, de cómo nos van a ir mostrando los datos preliminares, porque sabemos que se van a corregir y que van a ir cambiando y que pueden generar otro tipo de clasificación o reclasificación. Tendrán que mostrar esas correcciones para no separar la información preliminar y el estadístico condensado, que ya es el dato que tiene el secretariado ejecutivo. Tendrán que mostrar también el dato consolidado, y eso yo creo que tendría una cadena de custodia de información importante para todos los que podamos ir de alguna otra manera haciendo los comparativos. Y lo que importa mucho, la serie histórica, Javier. Es muy importante tener los comparativos históricos. ¿A qué me refiero con esto? A ver. También hay una preocupación, si me permites. Cuando uno recupera la información y qué es lo cotidiano de lo preliminar, también habría que tener cuidado en la narrativa que se va construyendo, porque es un acceso primario a una información que puede ir cambiando. Por eso esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también habría que tener el cuidado de no confundir que lo preliminar no representa la narrativa de una criminalidad en términos generales ni de las violencias, y que esto tendría que ser cotejado de una forma mucho más profunda y cuidadosa, y que yo creo que eso el gobierno lo tendrá que tener en cuenta, y si es que lo tiene, veremos cómo funciona a partir del 1 de septiembre. Claro. Pero yo diría que va más allá de un cambio de plataforma y de una transparencia. Creo que esto tendría que tener un análisis más profundo y cuidadoso de cómo va a ser utilizado, cómo va a ser comunicado, pero lo principal para mí es cómo se está produciendo el dato. Sí. Y eso finalmente, cierro con esta idea, no explicaría, por eso tienes otras formas de violencias que no necesariamente pueden ser encuadradas con estas dos variables analíticas que insistimos mucho. Por eso tienes tantos movimientos en otros rubros que es importante también tomarlos en cuenta, que están en una violencia integral o violencias. Sí. Oye, a ver, para cerrar, mucho hemos conversado, se ha dicho, de la reducción de delitos. Ahora con las variantes que nos das, hay muchas cosas más que pensar, o sea, con la desaparición de personas, ¿no? ¿Qué tanto podríamos estar con un nivel de delitos mayores, pero que se vayan tomando decisiones de parte de quienes perpetran los delitos, asesinatos, etcétera, que no quieran que se investigue por razones porque los acabarían buscando como organizaciones criminales, por ejemplo, y que te encargues de ellos de meterlos a fosas clandestinas y desaparecen, y a lo mejor el número es más alto. No en menosprecio de lo que se está haciendo, sino en las muchas explicaciones de los fenómenos que tenemos. Mira, yo estoy contigo en esa parte, que es algo que preocupa y que es un punto crítico de una observación. Cuando tú vas pensando en ciertos fenómenos como la desaparición, que va en un aumento, y cuando vas teniendo esta reducción del 51% en homicidios, que es lo que el gobierno muestra como una estrategia exitosa, podremos decir que se está atacando un delito
que para mí va muy alineado con una estrategia que tiene una lógica de crimen organizado, como la han manejado, en esta idea policíaca y de inteligencia. Vamos a pensarlo en esa vía. Pero tú tienes ahora una suerte de movimiento de organización y reorganización de acciones, voy a decirlo así, violentas que empiezan a reproducirse, y eso te da ya un síntoma muy importante para mí en dos momentos y es una hipótesis. La primera puede ser que de alguna u otra forma estas metodologías y estas formas de observar y estas formas de intervenir ciertas lógicas delictivas, de alguna u otra manera no están contemplando otras violencias, porque el ojo de observación que finalmente está enfocado en disminuir es la violencia letal. ¿Qué puede suceder? Por eso decimos, pues tienes el homicidio, que es una violencia, es una muerte física que contabilizas. Pero eso puede condicionar a que la propia organización, en términos de lógica criminal, pueda movilizarse a otro tipo, voy a decirlo así, de acciones que muchas veces quedan separadas de la violencia homicida, la desaparición. Y eso puede generar o cambios de formas de operación criminal o también las formas en las cuales se está literalmente entendiendo, analizando y conteniendo lo que se entiende por violencia como un objetivo prioritario en la estrategia de seguridad. Por eso creo que en efecto lo dices muy bien, se están haciendo cosas, pero generalmente tienes siempre varios factores que tendríamos que ir sumando al análisis, no para, voy a decirlo así, no se trata de reducir la complejidad, y esto es algo que creo que es muy importante como una crítica constructiva. Tú cuando tienes otros problemas y fenómenos criminales, Javier, como la extorsión, por ejemplo, o tienes la desaparición, a ver, estás atacando un problema, pero siempre que ordenas una cosa vas a desordenar otra. Y es muy importante que en las formas en las cuales las metodologías se organizan para cuantificar y contarnos cómo está funcionando el éxito o no de una estrategia, pues no puedas dejar fuera, al contrario, se trata de sumar otras variables que nos expliquen más la complejidad del fenómeno de las violencias, no reducirlo. Y que yo creo que es ahorita un momento muy importante para poder ir pensando cómo realmente estas estrategias que están enfocadas en la criminalidad organizada, pues también tendrían que explicar los aumentos de desapariciones, las lógicas criminales que se empiezan a potencializar. Déjame tomar un ejemplo, el reclutamiento infantil, por ejemplo. Sí. Lo que vas teniendo es que se van sumando otras problemáticas que son parte de una estrategia integral de criminalidad, no solamente 2 variables o 3 variables, que yo creo que esto también faltaría mucho proponerlo en el análisis, por eso siempre me llama la atención y es también muy importante como analizar, pues la metodología es una lógica para explicar algo. Y eso es muy importante tenerlo claro porque de ahí tenemos que analizar qué fuentes se están recuperando, cómo se están construyendo, a partir de qué enfoques esta estrategia está dirigiéndose. Y pues por supuesto que lo que tienes ahorita claramente identificado es violencia letal y materialidad que puede medirse. Claro. Pero ¿qué está pasando con otras cosas que también forman parte de las violencias y pueden ser repercusiones de ciertas intervenciones que están de alguna otra manera pues o potencializando otras lógicas delictivas que se están reorganizando o no se están observando ni se están contabilizando integralmente, creo que es un momento interesante para poder pensarlo. Y más en la etapa en la que estamos y en la que está el gobierno, ¿no? Que es importante. Exactamente. Marisol, te mando un gran saludo, que tengas buena noche. Gracias. Un placer siempre, un saludo grande. Gracias, gracias Marisol. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a hablar sobre algo en verdad que nos debe de llamar la atención, aunque no tiene que ver directamente con nosotros. La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares. O sea, billones de dólares. Vamos a hablar de ello. ¿Qué pasa? ¿Es manejable? ¿No es manejable? ¿Qué le pasa al dólar entonces, al peso? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿O Estados Unidos puede seguir endeudándose y poniendo un helipuerto y poniendo un salón de baile en la Casa Blanca y así como si no pasara nada? Bueno, vamos y regresamos. Con los indicadores financieros presentados por Value, la tasa de interés interbancaria a 28 días subió 0.04 puntos para ubicarse en 6.79%, mientras que los CETES a 28 días bajaron 0.25 puntos y se ubicaron en 6.15%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 64.349 puntos, con una subida de 0.55%. El FTSE Viva alcanzó los 1.297 puntos, con un incremento de 0.52%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 52.759 unidades, con una disminución de 1.32%. El Nasdaq bajó 1% para alcanzar 26.067 unidades.
En Brasil, Bovespa aumentó 0.06% a 167.927 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo bajó 0.34% para cotizar en 17.35 pesos. Al mayoreo aumentó 0.06% a 16.95 pesos, mientras que el dólar fix cayó 0.01% a 16.95 pesos. El euro subió 0.10% y se vendió en 19.81 pesos y la libra esterlina subió 0.30% para ubicarse en los 23.13 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Minera Frisco subió 4.27%, Vista Energy avanzó 3.33% y Sitios Latinoamérica 2.87%. Pero también hay caídas importantes. Grupo Vasconia cayó 11.51%, Grupo Aeroméxico 7.65% y Corpobael 4.31%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Valúe. Bueno, le cuento que la deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en su historia los 40 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro. Esta cifra contrasta con los pronósticos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que estimaba que el endeudamiento alcanzaría los 39.4 billones de dólares para septiembre, el final del año fiscal 2026. A esto se agrega que los gastos de la administración de Donald Trump superan por 2 billones de dólares anuales sus ingresos fiscales. Por otro lado, el precio del dólar en México es de 16.97 pesos en promedio, menos de 17 pesos. Cabe mencionar que el comportamiento del peso se presenta en un contexto de debilidad para el dólar en los mercados internacionales, mientras que la economía mexicana registra un crecimiento mensual de 0.09% en julio. Estuvo todo ello acompañado de incrementos del 0.07% por actividades secundarias que comprenden manufactura, construcción, minería y generación de electricidad, gas y agua, así como por un incremento mensual del 0.13% en actividades terciarias que incluyen comercio y servicios. Bueno, por otro lado, el día de hoy, le reitero más bien, el precio del dólar estuvo en 16.97. La jornada comenzó con una ligera depreciación del peso mexicano frente al dólar, aunque el tipo de cambio se mantiene por debajo de la barrera de los 17 pesos, como es importante reflexionar sobre ello, ¿no? Esto ocurre luego de que en la sesión anterior el dólar cerró por debajo de ese nivel por primera vez desde mayo del 24. Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación publicó que el tipo de cambio obtenido este jueves es de 16.95 pesos por dólar estadounidense. Cabe mencionar que este comportamiento de peso mexicano se presenta en un contexto de debilidad para el dólar en los mercados internacionales. O sea, todo se junta, ¿no? La economía mexicana entonces registra, ya le dije yo, un aumento, ¿no?, de 0.09 en julio, según las cifras desestacionalizadas proyectadas en el indicador oportuno de la actividad económica. El avance estuvo acompañada por incrementos de todo un conjunto de cosas, como usted lo alcanza a apreciar. Bueno, hablemos de la deuda pública estadounidense. Arturo Huerta, economista, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Arturo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Es muchísimo dinero como para no poderse manejar. Estados Unidos lo maneja. ¿Qué te dice este numerote de 47 billones de dólares de la deuda estadounidense? Mira, la cuestión es de que esa deuda está en su moneda, está en dólares, ¿no? Y Estados Unidos emite dólares. El problema es que actualmente, en los últimos meses y días, el dólar cada vez se acepta menos en el contexto internacional. Veamos la situación en Japón. Hace 2 semanas tenía problemas en su moneda, iba a vender bonos del Tesoro de Estados Unidos y Estados Unidos le dijo, no, yo te apoyo. Le dio un crédito de 50,000 millones de dólares, justo para apuntalar el yen, pero sobre todo para que Japón no vendiera los bonos del Tesoro. Porque si un país vende los bonos del Tesoro, baja el precio de estos y la contraparte es aumento de la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés le incrementa a Estados Unidos el costo de servicio de la deuda.
que de hecho el déficit fiscal actualmente en Estados Unidos es 6% del PIB y más de la mitad, es decir, 3.3% corresponde al costo del servicio de la deuda, justo por la alta tasa de interés. Y de hecho, China también en los últimos meses viene vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y de ahí que, repito, está aumentando la tasa de interés y le aumenta a Estados Unidos el costo del servicio de la deuda. Y está el problema también, estas presiones sobre las finanzas públicas de Estados Unidos, que está aumentando el presupuesto en gastos militares por la cuestión de la guerra, que ya se le está acabando el armamento en torno al apoyo a Ucrania y en torno a la guerra que está desarrollando contra Irán. Entonces está aumentando mucho el gasto militar y de ahí que está presionando el déficit fiscal y está aumentando el monto de la deuda. Repito, pero el problema es el momento en el cual el resto del mundo se deshace de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y sus transacciones ya no son en dólares, sino en el yuan, o sea, en la moneda, en renminbi, la moneda china, pues lógico pasa a afectar más a las finanzas de Estados Unidos. Y de ahí la preocupación de Donald Trump. Se invadió a Venezuela es porque Venezuela estaba vendiendo el petróleo no en dólares, sino en la moneda china, en el renminbi. Y en el caso de Irán, también Irán está vendiendo el petróleo en torno al renminbi y no en torno al dólares. Y Estados Unidos quiere que el dólar siga siendo la moneda de curso legal internacional, justo para financiar su déficit fiscal, para financiar su déficit de comercio exterior. Y esa es la problemática que está enfrentando hoy en día Estados Unidos. Oye, ¿qué le pasa a un país como el nuestro? Porque, digamos, el peso ha venido fortaleciéndose ante el dólar, está en menos de 17 pesos, y hay uno que otro indicador económico que, a diferencia del primer trimestre, del que de repente tratan de olvidar o tratan de darle otra cara, en México, hay algunos signos de recuperación en algunas áreas. ¿Eso que digo es correcto o qué es lo que ves, Arturo? Mira, bueno, yo tengo muchos años investigando la economía mexicana. Sí. Y justo siempre he analizado que toda crisis en México es antecedida de la apreciación del tipo de cambio, es decir, del llamado peso fuerte, que no es peso fuerte, sino es el dólar barato, que es debido a la entrada de capitales. Al aumentar la oferta de dólares se abarata el precio del dólar. Y la alta tasa de interés que México tiene, a diferencia de la tasa de interés de los países desarrollados, que es más baja, eso promueve entrada de capitales, aumenta las reservas internacionales, aumenta la oferta de dólares y se abarata el precio del dólar, que es una política que ha seguido el Banco de México de abaratar el dólar para abaratar importaciones y así bajar la inflación. Ahí está el problema de los granos básicos, y ahí está el movimiento de los productores de granos básicos protestando de que no se importen los granos básicos y no se produzca la producción nacional. Y el gobierno mexicano dice, no, es que es a alto precio y a mí me interesa bajar la inflación. Entonces está bajando la inflación, importando con el dólar barato, por eso nos sale muy caro. Ese llamado peso fuerte nos sale muy caro, Javier. ¿Por qué? Porque se establece con alta tasa de interés para que venga ese capital. Sí, claro. Y esa alta tasa de interés me frena la inversión, me incrementa el costo del servicio de la deuda pública y privada. Ahí está la deuda pública en el gobierno, está también en 51% del PIB. El déficit fiscal que tiene el gobierno es por el costo del servicio de la deuda. El costo del servicio de la deuda es 4.1% del Producto Interno Bruto. Más de lo que se invierte, lo que invierte el gobierno, más de lo que se gasta en salud y en un montón de rubros del gobierno. Y quien gana la alta tasa de interés es la banca. Entonces, ese dólar barato, al abaratar importaciones, nos lleva a que esas importaciones baratas desplacen a la producción nacional. Y por lo tanto tengamos menos industria, menos agricultura, menos empleo formal y bajos salarios. Y nos lleva a tener déficit de comercio exterior y a seguir dependiendo de entrada de capitales para financiar el déficit y para mantener ese dólar barato. Fíjate, el 31 de agosto de 1976, ya vamos a cumplir 50 años, fue cuando se evaluó el peso. O sea, 12.50, ¿no? Exactamente, que por 22 años estuvo en 12.50 y reventó el 31 de agosto de 1976. Y también, ahí está en el periodo de Salinas de Gortari, se mantuvo la paridad fija 3 pesos por dólar y caímos en la crisis de diciembre del 94 y 95. Entonces, el gobierno dice, no, tenemos el discurso de Fox, de Felipe Calderón, el presidente pasado de López Obrador y Peña Nieto.
Peña Nieto y también López Obrador y también Claudia, el día de hoy la presidenta dijo, ese peso fuerte resultado de una economía sólida. ¿Cuál economía sólida si México no crece? Traemos un crecimiento de 0.8% promedio anual del 2018 a la fecha. Y luego dice, es por la confianza internacional que se tiene con respecto al país. Pero esa confianza es por la alta tasa de interés que el país está ofreciendo. Y el mismo capital financiero va a decir cuál es la viabilidad de que México esté pagando el 6.5% en un contexto donde la economía mexicana no está creciendo, en un contexto donde esa alta tasa de interés está presionando negativamente sobre las finanzas públicas, negativamente sobre las finanzas del sector privado, está aumentando la cartera vencida. Las tarjetas de crédito aumentaron en la cartera vencida en el primer semestre de este año en relación a igual periodo del semestre pasado. La cartera vencida aumentó en 51%, ¿no? Y lógico, y ese contexto de alta tasa de interés con caída de ingreso te aumenta el problema de insolvencia y te va a llevar a la inestabilidad bancaria. Es decir, es insostenible este peso fuerte porque se sustenta vía entrada de capitales. México no tiene condiciones productivas internas ni macroeconómicas para mantener esa estabilidad. Y repito, y nos sale muy caro. Está actuando en detrimento del sector productivo, en detrimento de la creación de empleo y nos ha llevado a depender más y más de la entrada de capitales. A ver, dijiste algo hace rato que me quedé dándole vueltas, querido Arturo. Cuando dijiste, cuando el peso está fuerte frente al dólar, luego se nos vienen crisis económicas. Así es. A ver. Sí, porque ese dólar barato favorece las importaciones. Entonces, el gobierno con el Plan México quiere avanzar en la sustitución de importaciones. ¿Quién te va a invertir en sustituir importaciones si sale más barato seguir importando que producir internamente con ese dólar de 16.50? ¿No? Entonces, por favor, repito, estás favoreciendo a los productores del resto del mundo que nos están vendiendo, están incrementando sus ventas a México en detrimento de los productores agrícolas y manufactureros nacionales, en detrimento del empleo. No por nada predominan los bajos salarios en el país. Entonces, híjole. Repito, toda crisis en México es antecedida de ese llamado peso fuerte. Híjole. Oye, ¿cuándo lo sabremos? ¿Antes de que acabe el año o este mismo año empezamos a tener signos de ello? Mira, a propósito, ¿qué haces la pregunta, Javier? Estamos en un contexto internacional muy delicado que el gobierno no considera, ¿no? O sea, bastante estaba leyendo justo a raíz de esta paridad cambiaria, muchos analistas, muchos economistas convencionales en el país dicen, no, Estados Unidos no va a aumentar la tasa de interés, entonces por lo tanto vamos a seguir recibiendo entrada de capitales para mantener el dólar barato. Por favor, la inflación se está generalizando a nivel mundial, la guerra en el Medio Oriente va a continuar, ahí está ya el precio del barril el día de hoy, 94 dólares el barril Brent. Entonces está creando inflación internacional. Aquí en México se ha contenido porque el gobierno está subsidiando la gasolina, pero eso le está presionando sobre las finanzas públicas, está aumentando el déficit fiscal y la deuda pública. Entonces, la cuestión es, fíjate, otro elemento, Javier. Rusia ya tiene bloqueado todos los puertos de Ucrania, que Ucrania es un país exportador de granos básicos. Entonces, esto va a originar, ya está originando desabastecimiento de alimentos, de granos básicos en Europa. Entonces, va a repercutir en alza de los precios de los alimentos. Entonces, súmale a los precios de los energéticos, de los alimentos, de fertilizantes, un montón de productos, pues vamos a una generalización de la inflación mundial y por lo tanto se va a traducir en aumento de la tasa de interés internacional. Una tasa de interés internacional menos de capitales va a tener el país. Y por lo tanto, adiós estabilidad de tipo de cambio. Te mando un gran saludo, Arturo. Gracias por tu participación. Ya te asustaste. Gracias. No, ya se nos acabó el tiempo. Claro que no me asusté, más bien me quedaste pensando. Gracias, Arturo. Gracias. Ya te asustaste, me dice, pues un poquito sí, ¿no? Bueno, está haciendo una escala en Colombia el señor Fernando Farías. Debe de estar a primeras horas de mañana. Ahí lo ve. Primeras horas de mañana aquí en la Ciudad de México. Bueno, pásela bien. Mañana estaremos a las 20 horas en hora del centro en radio, 21 horas en hora del centro en televisión. Pásela bien, buenas noches, buena noche de jueves.